En el video de a continuación voy a hablar sobre la ecuación de Michaelis-Menten, la cual voy a desarrollar paso a paso y es aquella ecuación que me permite determinar o analizar el comportamiento de la velocidad en la cinética de reacciones con enzimas. Y ya que toda velocidad en una reacción depende de la concentración del sustrato, pues la velocidad a la que yo quiero llegar o la que quiero analizar va a tener que ver mucho con esa concentración del sustrato. La primera ecuación o el primer planteamiento que se quiso dar para analizar la velocidad de una reacción enzimática la planteó Henry en el año 1903. Pero 10 años más tarde, Michaelis y Menten se encargaron de corregir la ecuación que había propuesto Henry para aplicarla correctamente a la cinética enzimática. La ecuación de Michaelis-Menten se basa en tres postulados. La primera se basa en que el complejo que forma una reacción enzimática, es decir, enzima-sustrato, se encuentra en estado estacionario, lo cual significa que la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante a través del tiempo, a pesar de que haya la producción de otros productos, valga la redundancia, a partir de este complejo. El segundo postulado dice que en el momento de saturación toda la enzima se va a convertir en complejo enzima-sustrato. Es decir, cuando esté en condiciones de saturación, toda la enzima que va a intervenir en el proceso o en la reacción lo va a hacer es de la manera complejo enzima-sustrato, lo cual también significa que la concentración de la enzima libre o enzima en su más alta pureza va a ser muy mínima, que incluso puede llegar a ser cero. Y el tercero dice que cuando toda la enzima se encuentra como complejo enzima-sustrato, la velocidad de la reacción tiene que ser máxima, es decir, coincide con el momento de saturación. Y con estos tres postulados que acabo de nombrar fueron con los que se basaron para construir la ecuación de Michaelis-Menten. Y en la gráfica de a continuación se puede ver cómo la formación del complejo enzima-sustrato se mantiene en una estabilidad hasta que lógicamente comienza a disminuir, debido a que la formación del producto, que en la gráfica se muestra como P, está llegando a su máximo. E igualmente se puede notar cómo a través del tiempo la concentración de producto es inversamente proporcional a la concentración del sustrato. Es decir, el sustrato va disminuyendo a medida que el producto va aumentando. Y a continuación se puede evidenciar las reacciones o la secuencia que se lleva a cabo para que se pueda después generar la ecuación, donde se puede notar cómo reacciona la enzima con el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, que a su vez forma enzima y producto, partiendo claramente de que la formación de un producto es totalmente irreversible. Es decir, no hay posibilidad de que el producto que se forme vuelva a generar el complejo enzima-sustrato. Y ya que estamos hablando de reacciones, habrá que definir las constantes que conllevan estas. Entonces se puede evidenciar la K1, que es la que se da cuando se produce el complejo enzima-sustrato. Hay una K2, que es la que produce la disociación de este complejo enzima-sustrato a enzima y sustrato nuevamente. Y hay una K3, que es la que realmente me va a medir la velocidad de la reacción, pues es donde se está produciendo un producto. Es decir, en esta constante se evidencia cómo va variando la concentración del complejo enzima-sustrato y transformándose en el producto P. Entonces se puede hablar de una velocidad 1, que es la que me está midiendo la formación, la velocidad 2, que me mide la disociación, y la velocidad 3, o la velocidad de la reacción como tal, pues es donde ocurre el proceso que nos interesa.
Ya con esto pues se puede deducir cómo va a variar la concentración del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo. Y va a ser igual a lo que se forma, que en este caso sería la velocidad 1, menos lo que evita que se forme este complejo, que sería la velocidad 2 y la velocidad de reacción, o V. Y ya como anteriormente les había mencionado, esta variación con respecto al tiempo se puede igualar a cero, y cada una de las velocidades tiene su respectiva fórmula. Es decir, dentro de la ecuación que se puede ver en la segunda línea, se puede reemplazar todos los valores anteriormente mencionados para llegar al final a la ecuación de concentración del complejo enzima-sustrato es igual la constante 1 por la concentración total de la enzima por el sustrato sobre la constante 1 por el sustrato más la constante 2 más la constante 3. ¿Y quién va a ser la concentración total de la enzima? Bueno, pues esto va a ser igual a la que contiene la enzima pura más la que está junta o que está añadida al sustrato. O también podría darse de esta manera: concentración total del complejo enzima-sustrato es igual a concentración total de la enzima por sustrato sobre la concentración del sustrato más K2 más K3 sobre K1. Y a ese término de K2 más K3 sobre K1 se le puede llamar K sub m. Y bueno, ya como se había dicho anteriormente, la velocidad de la reacción es igual a K3 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Como ya no hay más que sustituir, solo nos queda meter la ecuación que hemos construido dentro de esta, que es la que nos interesa, la de la velocidad de la reacción. Es decir, velocidad de la reacción va a ser igual a K3 por la concentración total de la enzima por la concentración del sustrato sobre concentración del sustrato más K sub m. Ahora bien, teniendo en cuenta que la velocidad máxima es igual a K3 por la concentración de la enzima total, se puede hacer la siguiente suposición: que si la concentración del sustrato es muy alta, la velocidad tiende a ser la velocidad máxima. Y si la concentración del sustrato es mucho pero mucho mayor que Km, entonces la velocidad es igual a la velocidad máxima y Km tiende a cero. Es decir, velocidad máxima es igual a la K3 por la concentración total de la enzima por la concentración total del sustrato sobre concentración total del sustrato más cero. Pero como ya teníamos la definición anterior, al final nos queda que velocidad es igual a velocidad máxima por sustrato sobre concentración del sustrato más la Km, y esta expresión final es la que nos va a ayudar a analizar o definir la cinética enzimática y es conocida como la ecuación de Michaelis-Menten.